Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Están listos para escuchar la impactante confesión de amor de Bar Arduka el Sinsangu que hizo llorar a todos en vivo? Queridos amigos, lo que sucedió anoche en la transmisión en vivo ha dejado a todo el mundo del espectáculo y a los fanáticos de las series turcas completamente conmocionados, porque nadie, absolutamente nadie, esperaba un momento tan sincero, tan vulnerable y tan lleno de amor puro como el que presenciamos entre estas dos grandes estrellas. Todo comenzó como una reunión normal, una charla amistosa para recordar viejos tiempos y saludar a los fans que tanto los extrañaban verlos juntos en una misma pantalla. Pero la atmósfera cambió repentinamente cuando la conversación tocó temas del corazón y de los recuerdos compartidos. Bar Arduk, quien siempre se ha caracterizado por ser un hombre fuerte, reservado y muy profesional ante las cámaras, no pudo contener la marea de emociones que llevaba guardada dentro de su pecho durante tanto tiempo. Mientras hablaban sobre sus proyectos pasados y la increíble química que siempre han tenido, hubo un silencio que pareció durar una eternidad, un silencio donde las miradas lo decían todo y las palabras sobraban. Fue en ese preciso instante cuando los ojos de Bar comenzaron a brillar, no por las luces del estudio, sino por las lágrimas que luchaban por salir, unas lágrimas cargadas de historia y de sentimientos no expresados. Con la voz entrecortada y temblorosa, Bar miró fijamente a los ojos de El Sinsangu, ignorando por completo que miles de personas los estaban viendo en ese momento. Y dijo una frase que ya ha quedado grabada en la historia de la televisión y en los corazones de todos nosotros: Elsin, he tratado de negarlo, he tratado de seguir adelante, pero cada vez que te miro, me doy cuenta de que mi lugar siempre ha sido a tu lado. La reacción de Elsin fue de total incredulidad, sus manos temblaban y sus propios ojos se llenaron de lágrimas al escuchar la honestidad brutal de su compañero. Ella intentó hablar, intentó decir algo para calmar la situación, respondiendo suavemente: Bar, no sabía que todavía llevabas ese peso en tu corazón, pensé que habíamos pasado página. Pero la emoción era demasiado fuerte para ambos. En ese momento, Bar ya no pudo más, las lágrimas comenzaron a rodar libremente por sus mejillas, mostrando un lado de él que nunca habíamos visto, un lado humano, frágil y profundamente enamorado. Sin importarle el protocolo ni las cámaras, se levantó de su silla, se acercó a Elsin y la envolvió en un abrazo que se sintió como si dos piezas de un rompecabezas finalmente volvieran a unirse. Mientras la abrazaba con fuerza, como si tuviera miedo de perderla nuevamente, se pudo escuchar a través del micrófono que susurró: te sigo amando, Elsin, nunca dejé de hacerlo, y no quiero perder ni un día más sin que lo sepas. El estudio quedó en un silencio sepulcral, los presentadores no sabían qué hacer, si interrumpir o dejar que el momento fluyera, pero decidieron respetar la magia de lo que estaba ocurriendo. Los fanáticos en los comentarios de la transmisión en vivo enloquecieron, los mensajes pasaban tan rápido que era imposible leerlos todos, pero el sentimiento general era de apoyo, de amor y de shock total ante esta revelación. Ver a un hombre como Bar Arduk llorar de esa manera, con esa intensidad, nos demuestra que el amor verdadero no conoce de tiempos ni de distancias, y que a veces, por más que intentemos ocultarlo, el corazón siempre encuentra la manera de hablar. Elsin, visiblemente conmovida por el abrazo y las palabras de Bar, apoyó su cabeza en el hombro de él y cerró los ojos, dejándose llevar por el momento, y aunque no dijo te amo de vuelta con palabras en ese instante, su lenguaje corporal gritaba que ella también sentía esa conexión inquebrantable que los ha unido durante años. Después de separarse, ambos se secaron las lágrimas y se sonrieron con una complicidad que solo ellos entienden, una sonrisa que prometía que, después de esta noche,
las cosas entre ellos nunca volverían a ser iguales. Bar, tratando de recomponerse, tomó un poco de agua y dijo con una sonrisa nerviosa, «Perdona a todos por este momento, pero hay cosas que pesan demasiado si no se dicen», a lo que Elsin respondió con dulzura. «Nunca te disculpes por sentir, Bar, eso es lo que te hace tan especial. Este evento no es solo un chisme más, es la prueba de que detrás de los personajes que vemos en pantalla, hay personas reales con sentimientos reales, que sufren, que aman y que a veces necesitan gritar su verdad al mundo. La química entre ellos siempre fue innegable, siempre sospechamos que había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Pero tener la confirmación de esta manera tan dramática y hermosa supera cualquier guión de telenovela que hayamos visto. Ahora la gran pregunta que todos nos hacemos es qué pasará después de esto, cómo afectará esta confesión a sus vidas personales y a sus carreras. Pero lo que es seguro es que Bar Arduk ha demostrado ser un hombre valiente al abrir su corazón de esa forma frente al mundo entero. La forma en que la miraba después del abrazo, como si ella fuera lo único que importaba en el universo, nos ha dejado a todos suspirando y creyendo nuevamente en el amor. Es increíble cómo un solo momento puede cambiarlo todo, como una transmisión en vivo puede convertirse en el escenario de una de las declaraciones de amor más bonitas de los últimos tiempos. Seguramente, en los próximos días veremos muchas noticias, análisis y especulaciones sobre este tema, pero lo único que importa es la verdad que vimos en sus ojos y en sus lágrimas. Bar Arduk y Elsin Sangu nos han regalado un momento inolvidable, un momento que nos recuerda que debemos ser valientes con nuestros sentimientos antes de que sea demasiado tarde. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video cargado de emociones, pero la conversación apenas comienza. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Elsin Sangu le dará una oportunidad a Bar después de esta confesión tan pública? ¿Qué harían ustedes si alguien se les declara llorando frente a millones de personas? ¿Creen que hacen una buena pareja en la vida real o prefieren verlo solo como amigos? Por favor, dejen sus opiniones y respuestas en los comentarios, los estaré leyendo a todos con mucha atención. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre esta historia de amor que apenas comienza y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que viva el amor.